para que les quede a ustedes también grabada esta parte, por si lo quieren volver a ver, lo quieren volver a repetir. Aquí lo van a tener disponible. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a abrir la galería de herramientas. Con la flechita, esa para abajo, abrimos la galería de herramientas. Y aquí tenemos un árbol, ¿no es cierto?, como el explorador del Windows, que es un árbol que lo puedo ir abriendo, ¿no es cierto? Estas Power Supply son fuentes de alimentación. Los distintos elementos que pueden suministrar potencia a los circuitos. Bueno, ¿qué es lo que son? Baterías, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo una batería, ahí tengo la batería. Este es de 9 voltios, pero si yo con el botón derecho, ¿no es cierto?, lo pongo ahí, me da los distintos modelos. Me da de acuerdo a los miliamperes, y aquí tengo para ver las propiedades, ¿no es cierto? Dentro de las propiedades le puedo cambiar el voltaje. No me queda como una batería de 9 voltios, yo quiero tener una de 12 voltios. Uy, le estoy dando demasiado voltios. Lo voy aumentando de aquí. Estas son las unidades. Kilovoltios, 12.000 voltios. Una barbaridad. Y aquí tengo para abajo 12 milivoltios. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio en física, en unidades? Bueno, ahí tenemos los distintos letras que me están indicando, ¿no es cierto?, el prefijo de la unidad. ¿Eso qué serían? Nanovoltios, la N. Picovoltios, nano, microvoltios son la millonésima parte de un voltio, milivoltios, ahí tengo voltios, kilovoltios, son 1000 voltios, megavoltios, millón de voltios. Bueno, para eso nos venía bien estudiar primero en física el tema de las unidades, ver los sistemas de unidades, ver cómo iban manejándose las potencias de A10. No sé si vamos bien, si les queda claro. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Por acá, ¿no? Ok. No quería saber si me escuchaban, si me escuchan bien. Bueno, entonces, ahí tengo lo que es fuente de alimentación, y la primera que hemos visto es batería. Esta que le llama cell, aquí sería una pila. Fíjense que una batería es una suma de pilas, ¿no es cierto? Una suma de celdas. Bueno, ¿esto qué es lo que es? Esto es masa puesta a tierra. Puede ser una jabalina, de las que se entierran. Bueno, esto es una línea, ¿no es cierto?, donde yo puedo tomar voltaje, ¿no es cierto? Esto es una línea de masa. Esto es, por ejemplo, como cuando yo tengo la plaqueta, esa que les decía, la plaqueta esta. Ustedes han visto que ahí tengo las líneas, las azules y las rojas, son las líneas de alimentación de la plaqueta. La de roja sería el positivo, ¿no es cierto? Y la negativo puede ser de masa, ¿no es cierto? O negativo. Entonces, esas serían las líneas de alimentación que figuran aquí. Aquí tengo
un voltaje variable, yo lo puedo manejar a este voltaje variable, puedo aumentar o disminuir. Y aquí tengo otras fuentes. Esta sería, por ejemplo, una fuente de corriente continua. DC, Direct Current, ¿no es cierto? Corriente directa. Fuente, source, fuente de voltaje continuo. Fuente de voltaje continuo. Por ejemplo, esta, ¿no es cierto?, es una fuente de voltaje continuo, ¿no es cierto? Y a través de esta regulación yo puedo aumentar o disminuir el voltaje. En ese conector yo saco la conexión positiva y negativa, ¿no es cierto?, para alimentar. ¿Sí? Ahí tenemos el medidor de tensión, el medidor de corriente, y ahí tengo el regulador, de donde saco. Bueno, esa sería una fuente de continuo. Tensión, porque dice voltaje. Esta otra es una fuente de tensión alterna, AC. Fíjense que DC es continua, AC es alterna. Aquí me dice el voltaje y la frecuencia, 1 Hz. Eso yo lo puedo variar. Supongamos que tengo ahí y yo quiero variarlo. Le pongo botón derecho, propiedades. Quiero que aquí sean 220. Y quiero que estos sean 50 ciclos por segundo. ¿Qué es lo que tengo ahí? Y esto será un enchufe de la pared. Ahí tengo simulado un enchufe de la pared. Una fuente que me provee 220 volts a 50 ciclos por segundo. ¿Bien? Profe, ¿AC es continua? No, al revés. No, hace alterna current. Current es corriente. Alterna. Y alterna. D quiere decir directa en inglés, ¿no es cierto? Direct current, o sea, corriente directa, ellos le llaman a la corriente continua. ¿Bien? Sí. Bueno. Esto, fíjense que aquí dice fuente de corriente. Esta no es una fuente de tensión. Es un poco raro encontrar esto. No se maneja con mucha frecuencia. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? ¿Eso qué es lo que es? Eso es un fusible de 1 ampere. Yo lo pongo en un circuito, ¿no es cierto? Si el circuito circula más de 1 ampere, se funde, se corta, interrumpe el paso de corriente en el circuito. ¿Bien? Eso es un fusible. ¿Y esto qué es lo que es? Esto es un elemento que es un regulador de voltaje. Es parecido a este, ¿no es cierto? Como este sería, ese sería el elemento regulador de voltaje, y esas son las 3 patitas que tiene. Las 3 patitas que indica ahí son entrada, salida y referencia, que es mediante la cual yo puedo ir variando el voltaje que me va a suministrar. Y esto es lo que tiene adentro, digamos, esto que está acá. Tiene ese componente que yo le mostraba recién. Otro es por ejemplo. ¿Ven? Este que está acá es ese mismo que tenemos ahí que dice regulador de voltaje. Este es el regulador de voltaje. Este es un LM317, 117K. Ahí tengo las patitas.
la carcasa es la salida, una de las patitas es la entrada y la otra es el regulador. Bueno, hasta aquí hemos visto el primer ítem, que son fuentes de alimentación. Luego los conectores. Tipo riel, tipo terminal, conector de masa, conector de alimentación de corriente continua, segundo conector de alimentación, tercer conector de alimentación, por si hay más de una alimentación al circuito. Esto es una punta de prueba. Yo con esto toco cualquier parte del circuito y me va a decir el voltaje que está corriendo, que está circulando por ahí, y es como si fuera el tester, más o menos. Es una punta de prueba. Entonces yo pongo esa punta de prueba aquí en el circuito y me dice qué tensión tiene. Estos son otros tipos de conectores. Son esos conectores que tienen un pin. A ver si lo tengo por acá. Así les muestro. Parece que va a ser más fácil mostrárselo. Ese conector que figura ahí, ¿no es cierto? No sé si ustedes ven el azul, es el celeste, de donde salen los cables. ¿Ven? Sí. Bueno, ve que tiene unos tornillitos ahí para ajustar. Entonces, uno ahí tiene el agujerito para meter los cables y tiene ahí con un destornilladorcito, ¿no es cierto? Uno lo afloja o lo ajusta. Ese es el conector. ¿Sí? Y sirve justamente para conectar, ¿no es cierto? Bueno, aquí tengo uno chiquito. Bueno, ahí en ese conector ve que tiene dos agujeritos. Sí. Y tiene dos patitas ahí, que son las que se sueldan a la plaqueta. Y uno aquí, en esos tornillitos que tiene ahí, uno lo afloja o lo aprieta, ¿no es cierto? Mete el cable y lo aprieta. Mete el cable y lo aprieta. Entonces queda el cable conectado aquí. Y entonces de la plaqueta yo tengo, a ver cómo tengo conectado aquí una plaqueta. ¿Ven? Para alimentar esta plaqueta, ¿no es cierto? Con el positivo o el negativo, tengo este tipo de conector. Entonces, yo le enchufo ahí el positivo, le enchufo ahí el negativo y los aprieto. ¿Se ve claro lo que es ese tipo de conector? Sí. Y así tienen conectores de muchas patas. ¿Ven? ¿Qué otro tipo de conector tenemos? Miren este tipo de conector. Tiene cualquier cantidad de patas. Uno lo puede cortar por aquí de acuerdo a la cantidad de patas que necesite. Y lo enchufa
Bueno, está difícil. Esto voy a hacer uno más cortito. Bueno, este sería otro tipo de conector. Hay una gran variedad, ¿no es cierto?, de conectores. Aquí tenemos de acuerdo a la cantidad de pines que tienen, ¿ves? 15 pines, 16 pines, 20 pines, 25 pines. Con una sola línea de pines, eso significa single. Doble. ¿Ven? Esta tiene doble hilera de pines. ¿Ven? Y están numerados ahí los pines. Entonces, con este tipo de conectores, yo los puedo enchufar ahí en las plaquetas, ¿no es cierto? Y conectar cosas externas al circuito. Ahí tengo estos otros, ¿ven? Ahí se ve mejor los tornillitos y patitas. Tengo zócalos. Los zócalos vendrían siendo, fíjense por ejemplo esto. Yo ahí tengo el chip, pero el chip no lo tengo soldado a la plaqueta. ¿Por qué? Porque si yo necesito cambiarlo al chip, me resultaría muy difícil estar soldando todas las patitas para volver a soldarlo, o si yo lo quiero reprogramar al chip, ¿no es cierto? Yo tengo un programador de chips, ¿no es cierto? Que es este que tengo acá, ¿no es cierto? ¿Ven? Fíjense, aquí tengo un programador de chips. Yo con esto le cargo el programa, lo conecto por ese conector a la computadora, al puerto COM, ¿no es cierto?, de la computadora, y puedo programar el chip. Entonces, esto que tengo acá es un zócalo. En ese zócalo, ¿no es cierto?, va insertado, ¿no es cierto?, el chip. Este chip lo puedo sacar de aquí del zócalo, porque va simplemente enchufado. ¿Ven? Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Si yo quiero cambiar el programa, las funciones que realiza ese programa, yo lo saco al chip, lo pongo aquí en el programador, lo enchufo a la computadora, cambio el programa, ese programa lo grabo aquí en el chip y lo vuelvo a colocar en el circuito. Profe, y como por ejemplo, ¿para qué puedo usarlo? ¿Cuáles son las funciones, digamos, que le puede dar al...? Infinitas. Esto se utiliza mucho en la industria. Supongamos, yo tengo que controlar una máquina, ¿no es cierto? Todos los pasos y todos los procesos que hace una máquina. Y Sí. esa máquina tiene una tarea compleja que realiza muchas operaciones. Pero yo ahora quiero cambiar la línea de producción y quiero que haga otras cosas esa máquina, esa misma máquina. Entonces yo simplemente cambiando el programa, hago que esa máquina haga otras cosas, haga otras tareas. Entonces yo saco el chip, lo reprogramo, ¿no es cierto?, lo vuelvo a insertar en el circuito y entonces ahora ya está realizando otras funciones. ¿Se entiende? Sí, sí. Es muy útil. Hay cosas que son mucho más modernas ahora, ¿no es cierto? Que no hay necesidad de estar sacando el chip, ¿no es cierto?, para reprogramar, ¿no es cierto?
directamente uno lo puede tener conectado, ¿no es cierto?, en línea, ¿no es cierto?, y reprogramarlo directamente. Pero, de todas maneras, esto es muy útil, ¿no es cierto? Muy útil sobre todo desde el punto de vista didáctico, para aprender a trabajar con esto, con programas embebidos, se llaman los que están aquí adentro. Porque esto no necesita de una computadora, ¿no es cierto?, para hacer funcionar el programa. Directamente el chip, uno lo coloca, ¿no es cierto?, en la plaqueta, y el chip comanda todas las funciones de la plaqueta. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver, uno le carga un programa en C, por ejemplo. Ese programa en C se recompila para el chip, de tal manera de que lo transfiere como código máquina, y ese código máquina trabaja dentro del chip, ¿no es cierto?, haciendo las funciones que está programado. Bueno, entonces nos desviamos un poco del tema, pero aquí estamos viendo lo que eran los zócalos. Son otro tipo de conectores. Bueno, aquí tenemos distintos tipos de zócalos. ...50 pines, distintos tipos de zócalos. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Componentes de entrada. Input component. No sé si van siguiendo la secuencia, ¿no es cierto? Vimos fuente de alimentación, conectores. Estos conectores los podemos achicar. Componentes de entrada. Después vamos a ver componentes pasivos, componentes discretos. ¿Qué es lo que son los componentes de entrada? Son mediante las cuales yo puedo interactuar con el circuito. Entonces, una forma de interactuar con el circuito es mediante este tipo de conector. ¿Qué tipo de conector es este? ¿Ese es el primero, profe? Sí, el primero. Entonces, es un botón. Es un botón, exactamente, dice switch. Es un botón, exactamente. Pero es un botón muy particular. Y cuando yo lo aprieto, conecta. Y cuando lo suelto, desconecta. ¿No es cierto? Es más o menos como el botón de encendido de la PC, ¿funcionaría? Sí, como el botón del timbre de la casa. Ajá. ¿No es cierto? Yo lo aprieto, ¿no es cierto? Y suena. Lo suelto y no suena. Entonces, lo aprieto y da continuidad al circuito. Fíjense que funciona al revés. No es muy común. Yo lo aprieto, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacerlo funcionar. Cuando yo lo aprieto, desconecta. Y cuando lo suelto, conecta. Si ustedes van a la casa electrónica, esto lo tienen que poner como normal on, perdón, normal off, y como normal on. O sea, está normalmente apagado y está normalmente encendido. ¿Bien? No sería como un timbre eso, ¿no? No. Cuando yo lo aprieto, desconecta. Ah, bien. Y cuando yo lo suelto, conecta. ¿Se entiende? Sí, sí. Funciona al revés. Profesor, ¿es similar a los switch que usaban las PCAT? Sí, puede ser, sí. ¿Se acuerda que se presionaba y funcionaba y si uno lo soltaba apagaba? Claro, así es. Bueno, aquí tenemos otro tipo. Este es el switch más común. Este es como la tecla de la luz. Este sería como el timbre, que yo lo tengo que tener apretado con el dedo, ¿no es cierto?, para que haya corriente. Si yo lo llevo a soltar, ¿no es cierto?,
se interrumpe. Pero este otro, no. Este otro, esto le llaman latch, los ingleses, ¿no es cierto? Yo lo aprieto y se mantiene en contacto hasta que yo lo vuelvo a accionar. Cuando yo lo vuelvo a accionar, ¿qué pasa? Yo lo vuelvo a accionar, desconecta. Y se mantiene desconectado hasta que lo vuelvo a encender. Enciendo, apago. Es como la llave de la luz, ¿no es cierto? Yo la tengo que encender y se queda encendida. O si no, la tengo que apagar y se queda apagada. ¿Bien? Bueno. ¿Este otro cómo funciona? Fíjense que es distinto. Este yo lo acciono. Tengo que encenderle ya. Cuando yo lo acciono, me conecta el conector B. Y yo lo vuelvo a accionar y me conecta el conector A y me desconecta este. O sea, este funciona desconectándome el que estaba conectado y conectándome el otro. O sea que hace doble función. Desconectar y conectar a la vez. ¿Bien? Bien. Entonces, Bien. si por acá viene corriente, yo en un momento dado la estoy mandando para allá la corriente. Y para allá no va. Pero si yo lo acciono, estoy derivando la corriente para allá y acá se interrumpe. Entonces va para un solo lado, no va para los dos. Me desconecta uno y me conecta el otro. Es como esas teclas que uno hace, clac, clac, ¿no es cierto? Y manda para un lado o para el otro. Bueno. Esto sería más o menos lo mismo, pero se vuelve un poco más complicado aquí, ¿no es cierto? Es una llave bipolar, que le llaman. Porque actúan las dos a la vez, las dos juntas. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, las llaves térmicas, esas que están en los tableros, que a veces vienen unidas de a dos. Y que cuando uno baja, baja las dos. Y cuando uno levanta, levanta las dos. Sí. Bueno, eso es porque no solamente cortan el polo vivo, sino que cortan también el polo neutro. Cortan los dos o conectan los dos. Esas son llaves bipolares, que le llaman en el comercio. Vamos a borrar un poco acá. Vamos a borrar. Y vamos a poner la llave bipolar. Bueno, con esto la hacemos funcionar, ¿ven? Ahí, si no, no anda. Porque este panel que yo tengo aquí es para hacerlo andar, pausa o detener. Yo no puedo trabajar en el circuito si no lo he detenido. ¿Bien? Primero tengo que detener para modificar el circuito. Ahora, si yo quiero que el circuito funcione, una vez ya lo tengo listo, yo le doy Run. O sea que corra, que funcione. Bueno, entonces ahí vemos cómo anda. ¿Ves? Yo con hacerle clic abro las dos o cierro las dos. ¿Ves? Por eso tiene esa linecita de punto ahí que dice que las dos trabajan juntas, trabajan a la par. ¿Ves? Bueno. Aquí tenemos este otro switch que sería como este, pero bipolar.
Por eso tengo 4 conectores aquí. Bueno, todos estos son componentes de entrada. Yo estoy interactuando manualmente con el circuito, ¿no es cierto?, a través de estos componentes. Por eso son componentes de entrada. ¿Qué es lo que es esto que tengo aquí? Una resistencia. Sí, vamos cerca, vamos cerca. A ver si nos podemos acercar un poco más. Esto que tenemos acá. ¿Ven? Esta es de 50K ohm, 50.000 ohm. Yo con esto puedo variar. ¿Como una perilla de volumen, profe? Sí, como la perilla del volumen. Este es un potenciómetro. ¿Ven? Como el que está abajo. O una resistencia variable. La diferencia entre el potenciómetro y la resistencia variable es que el potenciómetro suele ser de muchos ohms, así como este, que son 50.000 ohms. Y la resistencia variable suele ser de pocos ohms y muchos amperes. La resistencia variable suele ser de alambre y el potenciómetro suele ser de carbón. Tengo por aquí una resistencia variable. Pero es prácticamente lo mismo, una resistencia con una perilla. Entonces, ¿cómo lo hago variar? Fíjense, yo con esto, ¿qué es lo que hago aquí? Hago clic, ¿no es cierto?, aquí en el componente, lo llevo apretado y lo suelto en el escritorio. Entonces, ahí puedo trabajar con el componente. Eso se llama drag. Lo tomo de ahí, hago clic, lo llevo y lo suelto acá. Bueno, ¿esto cómo trabaja? Y yo puedo disminuir, ¿ven? 10K, 20K, 35, 40, 50, 70, 90, 100K. ¿Ven? Ahí estoy dando vuelta a la perilla. Esa flechita que tiene ahí me indica que es una resistencia variable. ¿Mm? Con esto yo estoy dando vuelta a la perilla. Es así como es. Yo con esto doy vuelta a la perilla y lo pongo aquí al tester, ¿no es cierto?, para medir, ¿no es cierto?, me va a medir esos valores que tengo ahí. Bueno, el potenciómetro es lo que acabamos de ver. Esto que tenemos aquí, ¿qué es lo que es? LDR. Eso es una resistencia variable, pero muy particular. Esa resistencia variable tiene la particularidad de que varía con la luz. O sea, el valor de ohm que tiene la resistencia depende de la luz que esté incidiendo en ella. ¿Esos son los que controlan la luz de las calles? Sí, parecido, sí, puede ser. Entonces, de acuerdo al valor de la resistencia, el circuito enciende la luz o la apaga. De acuerdo a lo que detecta. Es como la luz de las calles, o como la luz de los sensores. Una célula fotoeléctrica. Sí, en realidad una célula fotoeléctrica es distinta, trabaja no por resistencia, tiene otro principio de funcionamiento.
Pero conceptualmente el efecto que producen es muy parecido. Profesor, una pregunta. Sí, ¿Cuál sería la designación o sea, qué significa la sigla LDR? LDR, R es de resistencia, L es de light, y la D no sé qué significa. Bien, bien, bien. Pero es Muchas esto, gracias. resistencia variable con la luz. A ver si tengo aquí alguna. No, no tengo. Sigamos. Esto que está aquí, ¿qué es lo que es? Es un termistor. Este termistor es parecido al LDR, pero varía con la temperatura. La resistencia que tiene varía con la temperatura. ¿Cierto? Entonces, yo aquí puedo hacer subir o bajar la temperatura, similar, no sé, 50 grados, 75 grados, 35, 15 grados, 0 grados, y de acuerdo al valor de la temperatura que tenga ese termistor, va a ser la resistencia. Entonces, con eso yo puedo armarme un termómetro, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces mido el valor de la resistencia y con eso sé qué temperatura tengo. Este otro es un fototransistor, ya vamos a ver más adelante cuando veamos transistores. Esto es un optoaislador, ¿no es cierto? De acuerdo con la luz, ¿no es cierto? Es la corriente que deja pasar o no deja pasar. Vamos a ver cómo trabajan los transistores después, ¿no es cierto? Entonces vamos a estudiar en los optoaisladores. ¿Esto qué es lo que es? Esto es un cristal. ¿Qué es lo que son los cristales? Es un oscilador. En este circuito, por ejemplo, eso que yo tengo ahí, ese es un cristal. Y ese cristal tiene una frecuencia característica de oscilación. En este caso, son 20.000 ciclos. 20.000 ciclos por segundo. Este es un cristal de cuarzo, cuya frecuencia de oscilación es esa. Es un patrón de frecuencia. Eso quiere decir que es muy estable. Eso es para estabilizar la frecuencia de oscilación de un oscilador. Otro cristal más grande. Bueno, estos cristales, por ejemplo, se utilizaban en la radio para fijar la frecuencia de transmisión de la radio. Y el confer, ¿no es cierto? Cuando uno va a poner una emisora, ¿no es cierto? El confer les entrega, ¿no es cierto?, el cristal con el que va a trabajar esa emisora, ¿no? De tal manera de que ya le está fijando el rango de frecuencia en el que va a trabajar, en el que va a aparecer en el dial. Esta es de 4.195 kilociclos. Este cristal. Bueno. Y después aquí tengo algunos instrumentos que también son componentes de entrada. Este es un generador de señal. Es muy interesante, muy útil para trabajar con los circuitos. Porque un generador de señal, ven que aquí tengo positivo y negativo, es salida, pero vamos a ver las propiedades. Me puede generar ondas sinusoidales
¿cierto? ¿Sí? Me puede generar ondas cuadradas, me puede generar ondas triangulares o señal de ruido. Ustedes han visto como cuando hace ¿no es cierto? Así, esa es señal de ruido. Bueno, y aquí yo puedo establecer cuál es el voltaje. O sea, ya cuando estudiamos la señal vamos a ver cómo es eso, es la altura de la señal, ¿no es cierto? La amplitud. Entonces, ahí establezco el voltaje, aquí establezco la frecuencia, son los ciclos por segundo. Fíjense que aquí tengo kilociclos, megaciclos, cuántos megahertz, ¿sí? Cuántos kilohertz. Y aquí tengo otras variables que después las vamos a estudiar cuando veamos la parte de corriente alterna. Pero esto me sirve muy bien para probar un circuito. Cuando yo estoy trabajando con un circuito y bueno, lo he diseñado, lo he dibujado, bueno, y quiero ver cómo funciona. Bueno, a ese circuito lo tengo que alimentar. Normalmente a los circuitos los alimento con una batería, ¿no es cierto? Pero hay circuitos que funcionan con señales. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un amplificador de audio y yo quiero saber si el amplificador de audio está funcionando bien o no está funcionando bien, está amplificando, yo tengo que meterle una señal, como lo que sería la señal del micrófono. Entonces, yo le meto una señal y veo si amplifica o no amplifica. Para eso, tengo un generador de señal, que lo pongo a la entrada del circuito como si fuera un micrófono, nada más que con una señal fija, predefinida, y veo cómo responde. Bueno. Estamos viendo, analizando componentes de entrada. Bueno, después aquí tenemos esto es para circuitos analógicos y esto es para circuitos digitales. Aquí lo que me envía van a ser bits de un generador de bits. Bueno, fíjense todos los que hemos visto. Nos quedan ver un montón de componentes porque se imaginan que los componentes electrónicos son muchísimos. A ver si les puedo mostrar. Bueno, aquí tenemos una antigüedad. Miren qué es lo que es esto. ¿Saben qué es lo que es esto? Debe ser un manual. Es un manual de componentes electrónicos. Bueno, ya ven que está un poco amarillo, ¿no? Pero... Bueno, fíjense ustedes. ¿Ven? La cantidad de componentes que hay aquí. Aquí tenemos para buscar los reemplazos. Si yo tengo un circuito, ¿no es cierto?, en que tengo que reemplazarle algún transistor o tengo que reemplazarle algún capacitor, bueno, aquí tengo todas las tablas, todas las características de los distintos circuitos, ¿ven? Fíjense, ahí tengo esos componentes como que les mostraba yo recién. ¿Ven? Válvulas electrónicas, dicen, ¿no es cierto? Por aquí, más adelante, tengo circuitos integrados. Vamos a ver. Ahí están las características de cada uno de los distintos. Aquí vienen con todas las patitas. No sé qué es lo que tiene cada uno. Cada uno de los circuitos.
Entonces, en este manual tenemos un montón de componentes electrónicos. Ahí tenemos los distintos componentes electrónicos. Bueno, esto, por supuesto, en Internet podemos encontrar todo eso y mucho más actualizado. Son los componentes electrónicos que estamos viendo aquí en esta lista. Pero fíjense aquí esta clasificación, como yo les decía, componentes de entrada, componentes pasivos y componentes discretos. Esa clasificación es interesante. Vamos a pasar a ver ahora los componentes pasivos. Después en la parte de física vamos a ver por qué se llaman pasivos, por qué se llaman activos. Por ahora simplemente se los presento. Bueno, resistencias. Esa sería una resistencia simple. Y por supuesto, le puedo dar el valor en las propiedades. Yo le puedo decir que tantos K ohm, es de un K, puede ser de un mega. ¿Sí? Y ahí tengo ohm. ¿Sí? Bueno, pero yo, por ejemplo, quiero una resistencia de 500K. ¿Sí? Bueno, ahí tengo una resistencia de 500K. Resistencias múltiples. Resistencia variable, lo que vimos recién, potenciómetro, lo que vimos recién. Bueno, eso es lo que hace resistencias, como componentes pasivos. Otro tipo de componentes pasivos son los capacitores o condensadores. Un capacitor común, ¿no es cierto?, que puede ser un capacitor tipo cerámico o de poliéster, ¿cierto? Este sería un capacitor de poliéster. Otro tipo de capacitor que tenemos por aquí. Bueno, este que tenemos aquí es un capacitor muy especial. ¿Por qué? Porque es un capacitor variable. Sería este tipo de capacitor que tenemos aquí, en el cual le podemos variar los microfaradios. Con esta perillita, así como si fuera de volumen. Este, fíjense, era de una radio. Y con esto uno sintonizaba la radio. Ahí tiene cada uno de las distintas emisoras. Entonces uno con esto va sintonizando la radio. Este es un capacitor variable. Este es otro capacitor variable, también similar al anterior. ¿Cierto? Ahí, con esa perilla, uno le varía la capacidad. Bueno. Eso puede ser un capacitor cerámico también. Bueno, habrían una cantidad muy grande de capacitores para poder mostrar. Fíjense, estos ya no se usan casi. Estos son los trimmers. También es un capacitor variable. Fíjense, cuando yo lo voy girando, se va metiendo, ¿no es cierto? Y cuando yo lo voy girando para el otro lado, va saliendo. Pero lo vamos a sacar. Fíjense cómo tiene adentro. Simplemente son las dos armaduras. Esta es una armadura, esta es la otra armadura. Las dos armaduras se van enfrentando. Y la superficie va variando, la superficie de enfrentamiento. Ahí no están enfrentadas las armaduras. Pero a medida que yo lo voy cerrando,
las armaduras no se tocan, ¿sí? Porque si no, no funcionaría el capacitor. Están aisladas por el aire que hay entre medio. Y al irla girando, ¿no es cierto?, va aumentando la cantidad de superficie enfrentada de una armadura con la otra. Entonces van variando los picos faradios de capacidad de este condensador, un condensador variable. Este es otro tipo de capacitor. Hay distintos métodos de fabricación de capacitores. Este es otro capacitor. Le he roto una patita ahí. Gracias. Bueno. Este otro tipo de capacitor que vemos aquí son los electrolíticos. ¿Cuáles son los capacitores electrolíticos? Como este, ¿ven? Fíjense que suelen tener más o menos esta forma, suelen ser cilíndricos. Aquí viene indicado cuál es la pata negativa, esta otra es la pata positiva, tienen polaridad, ¿no es cierto? Y aquí vienen indicadas dos cosas: la capacidad en microfaradios, este tiene 220 microfaradios, y la aislación que soporta, 200 voltios. Ahí ustedes ven que tiene como una cruz, ¿no es cierto? Entonces, claro, estos son los que se suelen hinchar a veces, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ve una plaqueta que tiene estos capacitores hinchados, hay que cambiarla. Consulta, ¿qué diferencia hay entre ese y otro de más microfaradios y menos voltaje? El tema de los voltajes es la aislación que soportan entre placas. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona un capacitor? Son dos placas enfrentadas, separadas por un aislante. La distancia suele ser muy pequeña. Y como la distancia es muy pequeña, puede saltar una chispa. Sí. Entre una placa y la otra. Se perfora el dieléctrico, el aislante, ¿no? Y entonces el capacitor ya no sirve más. Porque el asunto es que las dos placas estén aisladas. Entonces, existe un límite a la tensión que yo puedo darle a las placas antes de que salte la chispa. Ese límite viene dado por la tensión de aislación con el que fue fabricado. ¿Bien? Entonces, en casi todos los capacitores indica cuál es la tensión de aislación. Por ejemplo, este es de 0,47 microfaradios y la tensión de aislación son 630 voltios. Eso es para una fuente de alimentación, póngale. Sí, por ejemplo, son para circuitos de alta tensión, como por ejemplo, para los televisores antiguos, ¿no es cierto? Los televisores viejos que trabajaban con tubos de rayos catódicos y alta tensión. Por ejemplo, ¿ven? Es más chiquitito que el anterior, es muy parecido. Este es de 680 microfaradios. Fíjense, este grandote es de 220 microfaradios. Y miren, comparen la distancia, este es de 680 microfaradios, el triple. El chiquitito tiene el triple de capacidad que el grandote.
Pero el voltaje Pero- no es el mismo. ¿O no? Claro, pero la tensión de aislación que tiene este capacitor son 10 voltios. Ahí va el tamaño, en la cantidad de voltios que maneja. ¿Y por qué? Porque la distancia entre las placas es muy distinta. ¿Eh? Ujú. Tiene que haber más distancia para que no salte la chispa. Entonces eso implica mayor volumen. ¿Mm? Bueno, sobre el capacitor, bueno, vamos a hablar mucho más adelante, ¿no es cierto? Aquí simplemente les estoy presentando la lista de cosas, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo, como para que ustedes tengan una idea de dónde ir a recurrir a buscar los elementos que necesitan para hacer el circuito. Pero todo esto lo vamos a estudiar en mucho más detalle en la otra materia. Bueno, el capacitor variable ya lo vimos. Todos estos son, tengan en cuenta, componentes pasivos. ¿Qué es lo que es un inductor? No, eso no. Hasta ahí no llego. Es nuestro. Son las piezas esas. Es una bobina, digamos así. Esto es un inductor, es una bobina. Una. Una bobina. Puede ser con núcleo o sin núcleo. En este caso tiene un núcleo de ferrite. Aquí hay otra bobina, también con núcleo de ferrite. A ver si les puedo mostrar otras bobinas. Esa es otra bobina. Bobinas múltiples, tienen muchas patitas, muchas bobinas. Este es otro cristal, el que vimos recién. Un cristal. Aquí tiene otros cristales. Ujú. ¿Esos son los cristales de cuarzo que dijo recién? Sí, son los cristales de cuarzo, exactamente. Esto que está acá, a ver si lo podemos ver, es un inductor también. Es una bobina, ¿ven? Ahí tiene las dos patitas, tiene el núcleo de ferrite y es una bobina toroidal. Esa es una bobinita que solemos encontrar en los circuitos también. Hay distintos tipos de bobinas. ¿Y cómo hacemos una bobina? Y bueno, es muy fácil. Esto, por ejemplo, esto es una bobina. ¿No es cierto? Está muy mal hecha, pero bueno, es un cable enrollado, ¿no es cierto? Aquí tengo las dos puntas, ¿no es cierto? Tiene un montón de vueltas, es una bobina. Y pensar que yo lo he hecho permanentemente y no sabía lo que era. Eso es una bobina. Hay muchas bobinas. Y tengo otra bobina. ¿Lo haces sobre una madera o qué? Eso, perdón. Esto no, es sobre un núcleo de ferrite. Este es un núcleo de material ferromagnético. Ah, Después vamos a estudiar qué es lo que son ese tipo de materiales. Son materiales que adquieren magnetismo. Tienen propiedades magnéticas. Bueno, este transformador tiene dos bobinas. Una bobina con muchas vueltas y otra bobina con pocas vueltas. Son dos bobinas. Primario y un secundario. Un primario y un secundario. Exactamente.
bobina primaria, bobina secundaria. Nada más que tiene otras características. Bueno, ve aquí, más abajo, podemos ver un transformador. Bobina primaria, bobina secundaria. Después también tenemos bobinas variables. Bueno, entonces estos serían los componentes pasivos. ¿Qué componentes pasivos tenemos? Resistencias, condensadores y bobinas. Componentes pasivos. Resistencias, capacitores y bobinas. Componentes discretos. Aquí ya entramos en otra categoría. Estos son semiconductores. Generalmente están fabricados de silicio. Por ejemplo, un diodo. Un diodo es un semiconductor de silicio que tiene dos patitas. Por eso, diodo. Diodo de dos. Si tenemos que darle un diodo por acá. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver, ese negrito que está ahí. Es un diodo. Y ahí hay otro diodo. En general son así de color negro, tienen dos patitas y tienen una rayita. Y esa rayita indica el cátodo. Aquí tengo otro tipo de condensadores, le dicen las lentejas, ¿no es cierto? Condensador cerámico. Otro tipo de capacitores, poliéster. Así, algún diodo por ahí. Bueno, ¿ven? Aquí tenemos un diodo. Bueno, sí. El diodo tiene dos partes, ánodo y cátodo. El positivo y el negativo. ¿Qué características tienen los diodos? Una característica fundamental, que la corriente pasa en un sentido y no en el otro. Por eso, en la gráfica vemos que se representan con una flechita, ¿no es cierto? Que es la dirección de circulación de la corriente. La corriente pasa en ese sentido y no en el contrario. Bueno, es como una válvula que deja pasar en un sentido y en el otro no. Bueno, este es un diodo Zener, que tiene algunas características muy particulares, tiene límite de tensión. Ahí tenemos los tiristores. El tiristor tiene tres patitas. Ahí tenemos la tercera patita, que puede controlar el disparo del tiristor, o sea, puede controlar cuándo pasa y cuándo no pasa. Y aquí tenemos un elemento muy particular, muy común, que está formado por 4 díodos conectados entre sí de una forma muy particular. Esa forma se llama puente. Es un puente de díodo. A ver si tengo por aquí un puente de díodo. Un puente de díodo cumple una función muy específica.
que es rectificar la corriente alterna. Entonces, si yo quiero armarme una fuente de alimentación de corriente continua, me resulta muy útil tener un puente de diodos, o trabajar con un puente de 4 diodos. Después vamos a ver cómo circula la corriente en esa construcción tan particular. La corriente circula en el sentido que indican las flechas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí entra la corriente alterna, por allí sale el positivo y por allí sale el negativo. Entonces, tenemos en estos dos que entra corriente alterna y en estos dos que sale corriente continua. No es una continua perfecta, después hay que hacerle una serie de procesamientos, ¿no es cierto?, para mejorarla un poco, pero ya tenemos separado, ¿no es cierto?, el positivo por un lado y el negativo por el otro. Bueno, ese es un tipo de semiconductores. Otro que tenemos son los transistores. Transistores tienen 3 patas: emisor, base y colector. Esas son las 3 patas del transistor. Y de acuerdo a cómo esté la polaridad, ¿no es cierto?, de los 3 segmentos que componen el transistor, las 3 capas pueden ser N, P, N o pueden ser P, N, P. De acuerdo a cómo estén dispuestas, cómo esté fabricado el transistor. Y se dibujan de esta manera. Aquí la flechita sale y aquí la flechita entra. De todas maneras, este es el emisor. La flechita siempre va conectada en la pata que se llama emisor. Entonces, este es el emisor, la base y el colector. Estos son otro tipo de transistores. Están fabricados de una manera distinta. Bueno, después vamos a estudiar los transistores. Entonces, ahí tenemos lo que serían componentes discretos, semiconductores. Aquí tenemos puertas lógicas. Esos son chips. Varias patas, que son con puertas lógicas. Bueno, aquí adentro de este chip hay varias compuertas lógicas. Después vamos a estudiar cómo funcionan las compuertas lógicas. Compuertas NOR, OR, XOR, compuertas NAND. En lógica vamos a ver un poco cómo funcionan. Estos son disparadores, sirven para alimentar los circuitos lógicos. Y aquí tenemos circuitos integrados. Distintos circuitos integrados que son de mucha utilidad. Por ejemplo, el primero que muestra ahí es en el que se utiliza mucho, es el 555. Es este que tenemos aquí, un chip chiquitito de 8 patitas, que es un reloj. O sea, por eso dice 555 timer, es un reloj. Vamos a construir un circuito mediante el cual uno le podemos variar el pulso con el que trabaja ese reloj. 556 es similar. Y después tenemos otros circuitos integrados que son amplificadores operacionales, ¿no es cierto? Darlington, puentes para controlar motores paso a paso.
Esto para controlar barras de display. Bueno, hay un montón de... Esos son algunos circuitos integrados, ¿no es cierto? De 20 patas, 24 patas, 28, 40 patas. Hay muchos tipos de circuitos integrados. Algunos. Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo de circuito integrado. Bueno, ahí tienen varios para ver, ¿no? Varios circuitos integrados. Distinta cantidad de patas, las funciones que tienen cada uno. Estos, por ejemplo, muy chiquititos, no sé si alcanzan a ver, estos son diodos también, son diodos Zener. Bueno, aquí hay series de la serie 7400, que dice la función que cumple cada uno de esos circuitos integrados. Aquí están en la serie 4000. Y aquí tenemos componentes de salida. Lo que me preguntaban por ahí, ¿dónde están las lamparitas? ¿Dónde están? Bueno, esa que tenemos ahí es una lamparita. Y ese es un foquito de filamento. Unos foquitos de las linternas, o como los focos comunes que venían antes con el filamento incandescente. Una lamparita. Ahí tengo una lamparita. Botón derecho. Modelo. De 6 voltios. 6 voltios, 12 voltios, como los que... Estos son como los poquitos de línea del auto. ¿Eh? 12 voltios, 10 vatios, 21 vatios. ¿Eh? Es como el... Profe, a mí Sí. en ese caso no me da la opción del modelo. O sea, no me deja abrir el tema del modelo. ¿No le dejan? No. Fíjese, usted, ¿en qué caso? ¿En las lámparas? Sí. La lámpara la tiene que poner en el escritorio. Sí, la puse. Ahí la tiene en el escritorio, la puede mover, ¿no es cierto? Y está ahí con los puntitos eso. Fíjese que ahí tiene que estar detenido. No tiene que estar corriendo. Y si está detenido, tiene los puntitos, y ahí le pongo derecho, y ahí le pone modelos. ¿Lo puedo abrir? Sí, sí, profe. Gracias. Bien. Ahí tenemos propiedades también. Le puedo cambiar el nombre. En fin. Entonces, para detalle de mejor presentación en el circuito. Bueno, entonces, esta es una lámpara testigo, ¿no es cierto? Ustedes han visto, por ejemplo, qué sé yo, la plancha, cuando están planchando, ¿no es cierto? Por ahí está calentando la plancha y se prende la lucecita, ¿no es cierto? O cuando ya llegó a la temperatura se apaga, ¿no es cierto? Bueno, esas son las lámparas de señal. Bueno, ¿qué otro componente de salida? Fíjense, ¿por qué los clasifica como componente de salida? Esta es la respuesta que me da el circuito a mí. Fíjense, veamos un ejemplo muy simple.
Si nosotros decimos, tenemos la lamparita, como habíamos hecho la otra vez, tenemos la batería, la fuente de alimentación. Tenemos el componente de entrada, digamos, es un pulsador. Entonces yo digo, completo el circuito, bueno, y lo hago funcionar. Entonces, ¿qué es lo que tengo? El circuito, tengo un componente de entrada y un componente de salida. El componente de salida me está diciendo cómo el circuito está reaccionando a la entrada que yo puse, ¿no es cierto? Aquí fíjense que en Tools podemos cambiar ¿ve ahí? Ahí se ve la circulación de la corriente. Entonces, ahí tengo la entrada y la salida. Por eso se llaman componente de entrada y componente de salida. Bueno, tenemos un componente de salida. ¿Qué es eso que tenemos ahí? Es otro tipo de salida. Aquí tenemos una salida visual, luminosa, pero aquí tenemos una salida auditiva. El buzzer, ¿qué es lo que es? Es una chicharra. Ustedes han visto cuando en un circuito tengo una señal de alarma, así tipo chicharra, ¿no es cierto? Que hace como un zumbido. Bueno, ese es el buzzer. Profe, Sí. ¿cómo puso la pantalla en negro para ver el tema de la energía? View. View, estilo. Tengo muchos estilos. Estilo normal. Ah, bien. View. Estilo nivel de voltaje. Fíjense que me aparecen unas rayitas ahí. ¿Por qué? Porque está abierto. Entonces, la tensión positiva que yo tengo aquí llega hasta acá nomás, no pasa. La corriente no pasa. Si yo lo acciono, ¿ve? Ahí llega la corriente hasta la lámpara. ¿Ve? El nivel de voltaje llega hasta la lámpara. Pero es un poco menor, ¿ve? Bueno, ese es otro estilo. Otro estilo es flujo de corriente. Ahí yo veo cómo circula la corriente. Llega en rojo hasta allá. Fíjense que ahí el rojo llega hasta acá nomás. Y el negativo, que sería el verde, llega hasta acá. Porque aquí el circuito está interrumpido. Si yo lo aprieto, llega hasta la lámpara. Y la enciende. Bueno, aquí, ¿qué otro estilo tengo? Bueno, en niveles lógicos, 0 y 1. 1 tengo positivo y aquí 0 no tengo nada. 0 y 1.
niveles lógicos. Tengo el blanco y negro. En fin, tienen distintos estilos. Usted puede elegir cómo lo quiere ver. Bueno, entonces, ¿esto qué es lo que es? Un parlante. Si yo tengo un circuito de audio, que sé yo, un amplificador, le pongo como salida un parlante. Por eso el componente de salida. ¿Qué otro componente de salida puedo tener? A ver, vamos a ver. Supongamos que yo aquí esto lo borro y pongo esto. Bueno, y ahora lo hago funcionar. ¿Cuál va a ser la salida que me va a dar? No va a ser ni una luz ni un sonido. Va a ser movimiento. ¿Eh? ¿Eh? Ah, motor. Es un motor. Ujú. El motor se mueve. Este es un motor de corriente continua. ¿Qué pasa si yo hago así? Fíjense, ¿qué es eso? Ese otro ítem del menú. Ahora está activado ese ítem del menú. Miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a girar. Y lo voy a girar otra vez. ¿Bien? Y ahora lo voy a conectar. ¿Ven? Y ahora lo voy a hacer andar. ¿Qué pasó? Invirtió el giro. Gira para el otro lado. Sí, muy bien, invirtió el giro. ¿Por qué? Y porque di vuelta a la polaridad. ¿Eh? El negativo, el positivo lo puse para abajo, el negativo lo puse para arriba. ¿No es cierto? Entonces lo estoy alimentando al revés. El giro es al revés. ¿Bien? Bien. Y si yo le doy menos voltaje, está muy bien. Hay que ir más despacito. Si le doy más voltaje tendría que ir más rápido, no sé. Vamos a ver. No estoy seguro. Porque esto depende de la cantidad de corriente que circula. Ahora, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo aquí, por ejemplo, activo una opción? Fíjense en Tools. ¿No es cierto? Vamos a ver.
¿Qué pasó? ¿Se quemó? Explotó, se quemó. ¿Por qué? Porque es mucho voltaje. Se quemó. No sé, no está preparado para trabajar así. Entonces, ¿eh? ¿Eh? Entonces, yo lo que tengo que hacer es poner el voltaje apropiado para que vamos a ver que funciona. ¿Eh? Va a funcionar. A ver. No, es mucho todavía. A ver, vamos a bajarle un poco. No sé qué corriente me tolera. Tendría que verlo esto previamente. Puedo aquí, no lo hemos visto todavía, esto está más adelante, pero ahí tenemos instrumento de medición y aquí tenemos un amperímetro. Le podemos colocar un amperímetro aquí, control R, lo giro, el amperímetro me va a decir qué amperaje está pasando. Ahí nada. 700 miliamperes. No llega a 1 ampere. Eso parece que se lo banca. Por lo menos hay más flotando. ¿Eh? Entonces ahí está activada la opción de explosión. Necesito que me diga si el circuito está bien diseñado o no. Bueno, creo que ya hemos visto bastante por hoy. Sí, ahora tienen matemáticas. Sí. Bueno. La verdad, muy bueno el programa, profe. ¿Cómo? Muy buen programa. ¿Lo vieron? Sí, me parece que Sí. le va a gustar mucho el jugo a este programa. Sí, ahí lo que estoy viendo, mientras estaba explicando, iba haciendo el circuito ese de la escalera. Ajá. Pero enciendo una llave y corto la otra. Y la otra ya no funciona. Tengo que ver cómo hacer para que cuando corte una, la otra, al darle el encendido, sí, funcione. Claro, exactamente. Entonces hay que ver, hay que seleccionar qué tipo de interruptor voy a usar. Ajá, exacto. Ese es el asunto. No cualquiera. ¿No? Estaba usando el de una entrada, dos salidas. Ese puede andar, ¿sí? Sí, con ese mismo es el que estoy tratando de Ajá. enganchar, pero no hay onda. Cuando corto uno, se me enciende el otro, y el otro se me enciende y no me paga. Y hay que El que hice rebuscársela. de subir el voltaje porque la luz se me apagaba y se me prendía era porque tenía poco voltaje. Con 220 no bien. Ajá. Queda Bueno, prendido. hay que ver qué foquito le pone. Ujú. También. Lo puede hacer con corriente continua, le va a resultar más fácil de trabajar. Así que, bueno, los dejo que lo miren, que lo estudien, que jueguen un poco. Listo, gracias, profe. Ok, nos vemos. Nos vemos, chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Chao, hasta luego, profesor. Chao.